Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el día de hoy transformación de fases. La ruta de conocimiento que seguiremos será transformación de fases, procesos de transformación de fases, diagrama de fases para sustancias puras y diagrama de fases para dos componentes con sus respectivos ejemplos. Entendamos que la transformación de fases son los cambios que sufre el cuerpo en estudio o la materia para cambiar de un estado a otro modificando las variables. Puede ser presión, temperatura y concentración. Los procesos de transformación de fase son la fusión, que conocemos como el cambio de sólido a líquido, la evaporación, que vendría a ser el cambio de líquido a gaseoso, la solidificación de líquido a sólido, la condensación de gaseoso a líquido, la sublimación de sólido a gaseoso y la sublimación inversa de gaseoso a sólido. De este gráfico podemos observar al inicio una masa de agua que se está incrementando en temperatura, aumentando el calor hasta que llegue a una temperatura de fusión. En esa temperatura de fusión se mantiene constante por un intervalo de tiempo determinado con un calor que también aumenta hasta que toda la masa de hielo se convierte en líquido, en masa líquida, y sigue incrementando el calor y la temperatura también, hasta llegar a una temperatura de ebullición, donde nuevamente se mantiene constante hasta que toda la masa del agua pasa a estado de vapor. Si la masa no se ha convertido totalmente a vapor, no puede seguir incrementando su temperatura. Eso rige tanto para el estado sólido, de sólido a líquido, como de líquido a sólido, como de líquido a vapor. El responsable de este cambio de fase lo debemos al calor latente. Si estamos en la curva o en la recta del paso de sólido a líquido, vamos a conocerlo como calor latente de fusión, y si estamos en la línea de paso de líquido a gas, lo vamos a conocer como el calor latente de vaporización. El calor sensible no cambia el estado físico, sin embargo, es el que ayuda a incrementar la temperatura, para que toda esa masa llegue a una temperatura determinada y se pueda convertir en otro estado. En este cuadro podemos observar una breve comparación de los estados físicos más importantes de la materia, como lo son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. En el caso de los sólidos vemos una estructura más compacta, tiene una forma definida y fija, tiene densidad alta, una cohesión muy fuerte, vibran en posiciones fijas, y como ejemplo tenemos al hierro, al hielo, a la madera. Mientras que en el líquido su forma es la del recipiente que lo contiene. Sus partículas están un poco más dispersas, tiene un volumen definido y fijo, una densidad intermedia, una cohesión entre partículas fuertes, todavía se atraen las partículas, el movimiento de las partículas se deslizan unas sobre otras, y aquí tenemos solventes, grasas y agua. Mientras que en el estado gaseoso sus partículas definitivamente están desordenadas. Su volumen varía en función al recipiente, adquiere la forma del recipiente, sin embargo lo ocupa en su totalidad, tiene una baja cohesión entre partículas, no hay choque entre ellas, un movimiento de partículas libre por todas las direcciones, una densidad baja, y como ejemplo podemos tener al dióxido de carbono, al aire, al oxígeno, etc. Pero, ¿qué es realmente un diagrama de fases? Vamos a entender al diagrama de fases como un mapa que nos detalla las condiciones de equilibrio en las que se encuentra un sistema bajo diferentes fases. Llamemos sistema a una parte del universo al cual vamos a estudiar. La fase viene a ser cada una de las partes homogéneas
diferentes al resto y mecánicamente separable de los demás. Por ejemplo, si tenemos dos líquidos inmiscibles, constituirían cada uno una fase. En total tendríamos en ese sistema dos fases. En líquidos miscibles sí constituyen una sola fase. Componentes vamos a entender como los diferentes elementos o compuestos químicos que forman parte del sistema. La composición de una fase o del sistema se puede expresar en porcentaje, por ejemplo. Y transformación de fase, como ya lo hemos visto, es el proceso de variación de una o varias fases de un sistema que cambian a una nueva fase o mezcla de varias. Vamos a ver que cuando queremos descubrir la cantidad por las que depende un sistema, vamos a recurrir a la regla de fases de Gibbs. En este caso, está gobernada por esta ecuación P más F igual C más 2, donde P es el número de fases, F el número de grados de libertad y C el número de componentes. Los grados de libertad nos indican las propiedades intensivas a las cuales el objeto de estudio, en este caso el sistema, depende o va a necesitar modificar para cambiar de fase. Veamos ahora un diagrama de fases para una sustancia pura, es decir, un componente. El mejor ejemplo lo tenemos en el agua. Una sustancia pura vamos a entender como aquella que también puede existir en diferentes fases. Por ejemplo, si tenemos un vaso con agua y hielo, eso constituiría dos fases: agua líquida en el vaso más trozos de hielo. Es la misma sustancia, agua, pero están en diferentes fases. Vamos a conocer que la curva OB se le conoce como curva de sublimación. La región pintada de amarillo es la zona sólida, la región pintada de fucsia es la región gaseosa y la región pintada de celeste es la región líquida. Es el estado líquido en que se encuentra el agua en este caso. Este es un diagrama de fases para el agua. Y esa región de verde es la región supercrítica. El punto D representa el punto crítico, el punto en el cual alcanza su máxima temperatura y máxima presión para que se encuentren en condiciones de equilibrio. Fuera de ellas ya no están en equilibrio. El punto B también se le conoce como el punto triple, el único punto donde coexisten los tres estados, las tres fases de este sistema, en este caso el agua. Podemos observar en este gráfico, bueno, acá ya lo hemos comentado, OB es la curva de sublimación, BE la curva de fusión, BD la curva de vaporización. Como habíamos visto en las láminas anteriores, el paso de sólido a líquido se le llama fusión, por tanto se le llama curva de fusión. El paso de sólido a vapor se le llama evaporización, por tanto vaporización también lo conocemos. Y sabemos que de gas a sólido se le llama sublimación, por tanto esta curva se le llama curva de sublimación. Notemos que en cualquier punto que coloquemos en la curva FE vamos a llamarle punto de fusión. Para nuestro caso, que estamos a una atmósfera aquí en Perú, una atmósfera de presión, una atmósfera o un bar, encontramos que la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados. Es decir, a 0 grados centígrados coexiste tanto sólido como líquido en equilibrio. Podríamos estar quizás en Huancayo a menor presión, por tanto su temperatura va a ser mayor. Y así, igual podemos también encontrar la temperatura de ebullición. Para el caso del agua, si encontramos que a una atmósfera
la temperatura de ebullición en el punto C es 100 grados centígrados, es decir, la temperatura a la que hierve el agua. No empieza a hervir, hierve el agua. Cuando hierve el agua quiere decir que esa temperatura ya no va a aumentar más. Tiene que convertir todo, tiene que eliminar o tiene que convertir toda esa masa de líquido calentada a esa temperatura para que pase al estado gaseoso. Y acá tenemos también otro ejemplo del diagrama de fases del dióxido de carbono. Aquí encontramos que a una atmósfera a la que nos encontramos, su temperatura de ebullición, de fusión, perdón, porque estamos acá sería la temperatura de ¿qué? No tendríamos temperatura de ebullición, ¿verdad? Ni tampoco de fusión. Ebullición la encontramos aquí y ebullición la encontramos aquí. Bueno, a 25 grados y una atmósfera, si queremos colocarlo en el medio ambiente, ¿cómo encontramos el CO2? Vamos a trazar una línea imaginaria hasta acá y bajamos hasta 25. Más o menos acá estaría en este punto, donde está señalando. Y esto es la región gas. Por eso el CO2 se encuentra en condiciones normales como gas. A veces podemos encontrarlo como trozos, por ejemplo el conocido hielo seco, que lo utilizamos para refrigerar, como refrigerante, y es porque se ha sometido a una presión de una atmósfera en la que se encuentra y su temperatura normal a ese ambiente es de menos 80. Tiene que guardarse en una temperatura, tiene que calibrar todo el sistema que lo rodea a 80 grados centígrados. Acá tenemos también otro diagrama de fases, el diagrama del carbono. También tenemos el diagrama de hierro y cada vez se van haciendo más complejos las estructuras. Veamos ahora un diagrama de fases para dos componentes, llamado también sistema binario. Si aplicamos, su aplicación directa está para responder las interrogantes sobre aleaciones, cómo se fabrican, cómo se estructuran y cómo se analiza. Un metal puro observado a escala microscópica está formado por pequeños granos juntos entre ellos que aparecen como resultado de la solidificación. Al inicio, el metal se encuentra en estado líquido, disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la de la solidificación, momento en el cual aparecen pequeños núcleos cristalinos que comienzan a crecer en todas las direcciones formando dendritas. Estas darán lugar a los granos cuando se produzca su intersección. Todo este proceso se lleva a una temperatura constante en el tiempo. Los componentes de la aleación pueden presentar solubilidad total, solubilidad parcial, solubilidad nula o inclusive pueden formar nuevos compuestos. Cada cual formará diferentes diagramas. Para entender cómo se obtienen estas gráficas, vamos a fijarnos en 4 aleaciones de distinta composición de dos componentes, A y B. La primera es un metal puro en A, por tanto 100% de A y 0% de B. La cuarta es un metal puro B, 100% de B, 0% de A. Y las aleaciones 2 y 3 son mezclas de ambos componentes en dos proporciones diferentes, cuyas curvas de enfriamiento se muestran cómo el proceso de solidificación se lleva a cabo a dos temperaturas. Vamos a extrapolar estos valores a un diagrama en función de la composición y de la aleación. Formamos el diagrama de equilibrio en donde el extremo izquierdo representa al metal puro B y el derecho al metal puro, al derecho el puro A. Acá, metal puro A, puro B. Aquí identificamos dos líneas, una la de líquidos y la otra la de sólidos. Se observa que por encima de la línea de líquidos es todo líquido, la materia, y por debajo es todo sólido, en este caso la aleación.
En el caso de para lesiones con solubilidad total, y es el más sencillo de todas, porque independientemente de la composición de la aleación, siempre vamos a obtener una sola fase en estado sólido, por ejemplo, esta región sólido alfa. Un ejemplo real de ese tipo es el diagrama cobre-níquel. La zona comprendida entre las líneas de líquidos y sólidos es una región bifásica en la cual conviven tanto metal líquido como metal sólido. Analicemos, por ejemplo, la curva de enfriamiento de una aleación con el 30% de A y 70% de B. Inicialmente todo el metal es líquido. Al disminuir la temperatura por debajo de la línea de líquidos empiezan a crearse los primeros granos sólidos de fase alfa. Al alcanzar la línea de sólidos, todo el metal solidifica formando una microestructura homogénea de una sola fase, la solución sólida. Bien, el diagrama también sirve para cuantificar el porcentaje y masas. Por ejemplo, si tenemos una aleación a 450 grados centígrados, vemos que se encuentra en la región líquida y en la región sólida, en el punto C. Si trazamos una recta en dirección a la línea sólido que pasa por C y E, encontramos que el porcentaje de composición en la fase líquida es de 13.5 y 86.5, respectivamente de A y B. Si trazamos ahora hacia la línea de sólidos, encontramos entonces los componentes de la fase sólida en 75 y 25%. Mediante la regla de la palanca, podemos calcular la masa relativa del líquido y del sólido. El segmento DE vamos a entender que es la masa total. Para obtener la masa relativa del sólido hay que dividir simplemente CD, que es el extremo opuesto al sólido, entre el total, que sería DE. Análogamente para el líquido, para encontrar la masa del líquido, dividimos la recta opuesta DC, que se opone al líquido, entre DE, y de esta manera podríamos calcular el porcentaje respectivo de sólido y líquido en ese punto de concentración a esa temperatura. Entonces ahora sabemos que la aleación con una composición del 30% de A con 70% de B a 450 grados centígrados está formado por 73.2% de líquido, cuya composición es 13.5% de A y 86.5% de B, y de sólido y 26.8% de sólido, cuya composición es 75% de A y 25% de B. Veamos ahora un ejemplo para aplicar la regla de la palanca inversa en una aleación de cobre-níquel cuya composición es 47% en peso de cobre y 53% en peso de níquel. Está a una temperatura de 1300 grados centígrados y vamos a utilizar el diagrama de fases que nos dan a continuación. Nos piden calcular el porcentaje de peso de la aleación en líquido y el porcentaje en sólido. Asimismo, también nos piden el porcentaje de peso de cobre en las fases líquidas y así en la fase sólida también. Bueno, entonces vamos a comenzar identificando dónde se encuentra este punto dentro de toda la región del diagrama de fases. Por lo general, cuando resolvemos problemas, vamos a fijarnos en el metal que se encuentra en el extremo derecho inferior. Como en este caso es níquel, el níquel está en 53%, dice, ¿no? 53% de níquel. Ubicamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, entre 50 y 60 voy a identificar que aquí está el 53.
Listo, entonces aquí le voy a hacer una marca y voy a decir que esto es 53. Ya, espero que se note. Luego aquí, bueno, puedo apoyarme un poquito. Voy a identificar que este punto es 58 y este punto es 45. Ya. Determinamos por la regla de la palanca, sabemos el porcentaje de sólido, determinamos haciendo una división de segmentos. Si el sólido está acá, la región sólida, entonces el segmento opuesto sería de aquí a aquí. Tendría que restar 53 menos 45. 53 menos 45. Sobre el total sería 58 menos 45. 58 menos 45. Y este porcentaje de sólido me sale 61,5%. Y luego puedo calcular también el porcentaje de líquido. Análogamente, podría restar simplemente 100 menos 61,5, que vendría a ser, o también dividir. ¿Qué dividiría? El extremo, si acá es líquido, el extremo sería 58 menos 53. 58 menos 53 sobre el total, que vendría a ser lo mismo que arriba, 58 menos 45. Y en este caso me daría 38,5. Listo. Bueno, acá le saca la respuesta 38. Ahí está. Ahora nos pide el porcentaje de níquel, bueno, de cobre, ¿no? El porcentaje de cobre y níquel que hay en sólido, podemos calcular. Aquí también el porcentaje que hay de cobre y níquel. Listo, entonces vamos a calcular el porcentaje de níquel. Bajamos en este sólido, bajamos, y aquí, ¿cuánto sería? Estamos calculando que níquel va desde derecha a izquierda, de izquierda a derecha en forma creciente. Este es el punto 58, ¿no? Entonces de níquel hay 58. Si de níquel hay 58, de cobre habrá la otra parte, ¿no? 100 menos 58, en este caso 42. Y aquí identificamos también acá cuánto vale este valor. 45, ¿no? Entonces de níquel hay 45 y de cobre 55. Me pide el porcentaje en peso del cobre. Entonces lo que me está pidiendo es esto y esto. En sólido hay 42% y en líquido hay 55%. Ya, aquí podemos identificar mejor las coordenadas. Está más grande este diagrama. 58 era este. Está más pegado a 60. Acá podría ser 55, pero no, está más pegado de la mitad. La mitad sería acá. Entonces acá es 53, por eso lo coloco en 53, y acá es 45, casi está en la mitad. De este diagrama, ¿qué más podemos conocer? La temperatura de fusión. ¿A cuánto funde el cobre? Es decir, pasa de líquido, de sólido a líquido. El cobre como metal puro está a 1084 y el níquel, su punto de fusión sería 1453. En el siguiente ejemplo nos piden indicar los metales a solidificarse, quién solidifica primero y a qué temperatura, y describir brevemente los puntos L2 y S2. Asimismo, calcular el porcentaje de sólidos y el porcentaje de líquidos a 60% del peso del material que se funde primero, con una temperatura de 1300 grados centígrados. Bueno, para la primera respuesta necesitamos verificar
las temperaturas de solidificación y las temperaturas y el rango en el que opera este diagrama de aleación. Sea este el metal A y esto el metal B. El metal A funde a 1084 y el metal B funde a 1455. Entonces el rango de operación de esta aleación está entre 1084 y 1055. Vemos que plata con 962 de temperatura de fusión, vamos a entender que temperatura de fusión es igual a temperatura de solidificación, ya que sabemos que fusión es el proceso de pasar de sólido a líquido, mientras que solidificación es de líquido a sólido. Son inversamente, ¿verdad? Pero en valores son iguales. Por tanto, plata no se solidificaría en este caso. En otras palabras, ya se solidificó, porque cuando llegue a 1084, este ya es líquido, ya se fundió. Cobre, por el contrario, sí, está en 1085. Si te das cuenta, está entre este rango, entre 1084 y 1455. Entonces, este sí. Hierro tampoco, porque está en 1538. Todavía le faltaría alcanzar más temperatura para que se vuelva líquido. O al revés. Oro, 1064. Está cerca a 1084, pero no está dentro de ese rango. Entonces, por tanto, no se solidifica. Níquel, 1455. Este sí, si te das cuenta, está dentro del rango, está en el punto extremo, 1455. Aluminio, 660. Este no. Estaño, 232. Zinc, 419. Tampoco está por debajo de 1084. Y mucho menos plomo, que es 327.5. Entonces, para dar respuesta a la primera pregunta, ¿qué metales van a solidificarse? Sería simplemente colocar cobre y níquel. Luego nos pide también quién se solidifica primero y a qué temperatura. Bueno, como vimos en la curva de enfriamiento, el que se solidifica primero es el que alcanza la menor temperatura de fusión o de solidificación, que vendría a ser lo mismo. Por tanto, el cobre es el que se solidifica primero. Ahora nos piden detallar brevemente los puntos L2 y S2. L2 se encuentra en la curva de líquidos, es decir, está en la fase en que va a pasar de líquido a líquido y sólido. Pero hay mayor proporción de líquido. Entonces el porcentaje de líquido aquí vendría a ser el 100%, mientras que el porcentaje de sólido puro sería 0%. La concentración también podemos hallarlo. Si acá A es el cobre, como lo hemos determinado, acá sería el 80% de cobre y el 20% de níquel en estado líquido, ambos. Y en el proceso C, o podríamos describir el punto S2 como también tiene la misma composición, pero en este caso está en la curva sólidos, es decir, tiene 100% sólido y 0% de líquido puro. La pregunta D la voy a dejar para ustedes, para que puedan responderlo. Eso podemos revisarlo en los comentarios, podemos revisarlo en clase personalmente, y los dejo como reto. A 1300 grados centígrados vamos a trazar una recta con 60%, en este caso sería acá, ¿verdad? También esto de acá subiría. Me encontraría en qué zona. Acá, bueno, con una reglita, si lo imprimimos, quizás esté en esta zona, ¿no? Si está en esta zona es puro líquido. Bueno, les dejo como reto. Ya sabemos que se trata del diagrama cobre-níquel similar al diagrama anterior. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.